Muy buenos días. Nuestra clase de hoy vamos a estar tocando el manejo de salmonelosis y shigelosis. Salmonelosis es una enfermedad bacteriana que comúnmente se manifiesta por enterocolitis aguda, de comienzo repentino, que incluye cefalgia, dolor abdominal, diarrea, náusea y a veces vómitos. La deshidratación, especialmente en los lactantes y en los ancianos, puede ser grave. Casi siempre hay fiebre. Con frecuencia, la anorexia y la diarrea persistente durante días. La infección puede comenzar en la forma de una enterocolitis aguda y transformarse en septicemia o infección focal. A veces el agente infeccioso se localiza en cualquier tejido del cuerpo y origina abscesos y otras manifestaciones, tales como artritis séptica, colecistitis, endocarditis, meningitis, pericarditis, neumonía, pielonefritis. Las defunciones son raras, excepto en los niños de muy corta edad y las personas de edad avanzada, y en los individuos debilitados o inmunosuprimidos. En los casos de septicemia es posible aislar salmonella en los medios de cultivo entéricos, de las heces y de la sangre durante las fases agudas de la enfermedad. Y en los casos de enterocolitis, la excreción del microorganismo por las heces suele persistir durante varios días o semanas después de terminada la fase aguda de la enfermedad. Agentes infecciosos. Se ha propuesto una nueva nomenclatura de salmonella basada en las similitudes de su ADN. Con base en ella se reconocerían solo dos especies, Salmonella bungori y Salmonella enterica. Habría que considerar todos los patógenos de ser humano como serovariedades dentro de las especies 1 de Salmonella enterica. La distribución es mundial y se notifica con frecuencia mucho mayor en países de América del Norte y Europa, por poseer mejores sistemas de notificación. Se clasifica a la salmonelosis como enfermedad de origen alimentario, pues los alimentos contaminados, principalmente los de origen animal, constituye el modo predominante de transmisión. La tasa de incidencia de la infección es mayor en los lactantes y en los niños de corta edad. Desde el punto de vista epidemiológico, la gastroenteritis por salmonela puede surgir en pequeños brotes en la población general. De 60 a 80% de todos los casos son esporádicos. Sin embargo, a veces se producen grandes brotes en hospitales, instituciones para niños, restaurantes y hogares de ancianos por alimentos contaminados en su origen, o con menor frecuencia durante su manipulación por una persona enferma o un portador, pero pueden deberse a la transmisión de una persona a otra. El reservorio son animales domésticos y salvajes de diverso tipo, incluidos porcinos, bovinos, aves de corral, roedores y mascotas caseras. También el ser humano, es decir, pacientes, portadores, convalecientes y en especial casos leves y no identificados. Modo de transmisión por ingestión de los microorganismos en un alimento proveniente de animales infectados o contaminados por las heces de un animal o persona infectados. El origen de la epidemia de infección por salmonela suele hallarse en alimentos tales como los productos de carne elaborados, la carne de aves de corral mal cocida
y sus productos, los alimentos mal cocidos o poco cocidos que contengan huevos y sus productos, la leche cruda o los productos lácteos no pasteurizados, y los alimentos contaminados con las heces de un manipulador infectado. El origen de las epidemias también puede encontrarse en alimentos tales como las carnes y los productos de aves de corral que hayan sido procesados o preparados con utensilios contaminados, o en superficies de trabajo o en mesas contaminadas previamente. Periodo de incubación de 6 a 72 horas, por lo regular de 12 a 36 horas. Periodo de transmisibilidad durante toda la evolución de la infección. Es muy variable, usualmente de unos días a varias semanas. A veces el estado de portador temporal continúa durante meses, especialmente en los lactantes. Según los serotipos, cerca del 1% de los adultos infectados y alrededor de 5% de los niños menores de 5 años de edad pueden excretar el microorganismo por más de un año. Susceptibilidad y resistencia. La susceptibilidad es general y usualmente aumenta por administración de antiácidos, cirugía gastrointestinal, administración previa o actual de antibióticos de amplio espectro, neoplasias, tratamiento de inmunosupresores y otros cuadros debilitantes, incluida la malnutrición. La gravedad de la enfermedad guarda relación con el serotipo, el número de microorganismos ingeridos y factores relacionados con el huésped. Siempre las personas que padecen cáncer u otras enfermedades que le bajan la defensa, para todo tipo de enfermedades son más susceptibles. Notificación es obligatoria a las autoridades. Un caso que aparezca se debe de notificar al Ministerio de Salud Pública. Aislamiento para los pacientes hospitalizados, precauciones de tipo entérico, que para nosotros es precaución estándar. Y a eso se agrega el de contacto. ¿Por qué? Porque sabemos que por materia fecal, por excreciones, puede contaminar al manipular entonces. Por eso dice de tipo entérico en la manipulación de las heces y de la ropa personal y de cama contaminada. Tiene que ir siempre todo rotulado, identificado en caso de que tengamos pacientes con salmonela. No existe cuarentena. Inmunización, tampoco se cuenta con inmunización. Tratamiento específico en la enterocolitis sin complicaciones. No suele estar indicado tratamiento alguno, excepto la rehidratación y la reposición de electrolitos mediante una solución de rehidratación oral. Se les debe administrar antibióticos a los niños menores de 2 meses de edad, a los ancianos y a las personas debilitadas, las que tienen enfermedad de base, o las portadoras de VIH, o pacientes con fiebre continua o elevada con manifestaciones de infecciones gastrointestinales. Ciprofloxacino es muy eficaz. Otro fármaco a los que puede recurrir cuando intervienen cepas resistentes a los antimicrobianos son trimetropinasulfametoxazol y cloranfenicol. Pero normalmente se usa ciprofloxacino en casos de salmonelosis en nuestros hospitales. Ahora, shigellosis es casi similar en cuanto al tratamiento. Casi el mismo antibiótico se usa. Y shigellosis es una infección bacteriana aguda que afecta
al intestino grueso y a la porción distal del intestino delgado, y que se caracteriza por diarrea acompañada de fiebre, náuseas y a veces toxemia, vómitos, cólicos y tenesmo. En los casos típicos, las heces contienen sangre y moco, disentería, que es el resultado de la aparición de úlceras de la mucosa y de la confluencia de microabscesos causados por los microorganismos invasores en las criptas del colon. Sin embargo, muchos casos presentan como cuadro inicial el de diarrea acuosa. El diagnóstico bacteriológico se hace por el aislamiento de Shigella en las heces y el material obtenido por hisopado rectal. Agente infeccioso. El género Shigella comprende 4 especies o serogrupos. Grupo A, que es Shigellosis dysenteriae. Grupo B, Shigellosis flexneri. Y grupo C, Shigellosis bovidii. Y grupo D, que es Shigellosis sonneis. La distribución es mundial. Se calcula que la shigellosis causa unas 600.000 defunciones al año en todo el mundo. Las 2/3 partes de los casos y casi todas las defunciones se observan en niños menores de 10 años de edad. Pocas veces la enfermedad afecta a los niños menores de 6 meses de edad. El reservorio de los seres humanos constituye el único reservorio importante. Modo de transmisión es predominantemente por transmisión fecal oral, directa o indirecta, de un paciente sintomático o de un portador que por un lapso breve es asintomático. Se puede diseminar la infección en otras partes del contacto físico directo o de manera indirecta al contaminar los alimentos. Periodo de incubación, 1 de 3 días por lo común, pero puede variar de 12 a 96 horas hasta una semana en el caso de Salmonella dysenteriae 1. Periodo de transmisibilidad, durante la fase aguda de la infección y hasta que ya no esté presente en las heces el agente infeccioso, lo cual suele ocurrir en un lapso de 4 semanas después de la enfermedad. El portador asintomático puede transmitir la infección y en raras ocasiones el estado de portador puede persistir durante meses o más. Susceptibilidad y resistencia. La susceptibilidad es general en el caso de infecciones posteriores a la ingestión de un número pequeño de microorganismos. En la zona endémica la enfermedad es más grave en los niños de corta edad que en los adultos, y en estos últimos muchas infecciones pueden ser asintomáticas.